La temática de la antropología existencial suele desarrollarse ampliamente en la poesía. ¿No pueden llegar a confundirse estos dos ámbitos? Es claro que la poesía, en toda su forma, sea la lírica, la dramática, la épica, me refiero a las formas clásicas, o todos los géneros literarios que las desarrollan posteriormente, se ocupan ampliamente de los conflictos, de las dificultades, de los problemas fundamentales que aquejan, que afectan al hombre, y por eso la condición humana y su dramaticidad es no un tema, sino podemos decir el ámbito en que más propiamente se desenvuelve toda la poesía a lo largo de los siglos. En esto lo que tenemos es una coincidencia de materia con respecto a la filosofía del hombre en su aspecto existencial, pero no una coincidencia esencial. La filosofía aborda esa conflictividad de la condición humana en cuanto experimentada, en cuanto vivida por el hombre, para discernir en un plano de universalidades necesarias causas y principios, que es lo propio de la ciencia filosófica. Esto no es lo que hace la poesía, jamás. La poesía, en todo caso, nos expone la condición humana y siempre encarnada en singularidades, ¿no? Siempre presentada a través de realidades singulares y concretas que el poeta nos hace ver, ¿no? De modo tal que el modo de conocimiento que entra en juego en la poesía es claramente distinto al que entra en juego en la filosofía. Mientras la filosofía es primariamente conocimiento por modo de ciencia, en el modo de referirse la poesía a la realidad entran en juego primariamente el conocimiento por connaturalidad y cierta cointuición que va unida a la connaturalidad de los conflictos humanos, insisto, siempre presentados en singularidades, que puede ser la propia del poeta que habla de sí mismo en una poesía lírica, o no, en la poesía lírica también puede hablar de otro, o los personajes de una tragedia y su historia, o los hechos y personajes que actúan en una epopeya o en una novela o en un cuento, ¿no? De manera que aquí lo que vemos sí es una convergencia de problemáticas, y esto, lejos de ser una dificultad para el discernimiento, es una ocasión para observar cómo las mismas cosas pueden ser para el hombre objeto de reflexión desde distintos puntos de vista o desde distintos modos de abordar esa misma realidad. La poesía y la filosofía en este aspecto no solo tienen afinidad, ¿no?, sino que se complementan entre sí, diría yo, en cuanto al que es el modo con que uno aborda la conflictividad de la existencia humana es totalmente distinto y complementario respecto al modo en que lo aborda la otra. El modo de la filosofía es conceptual, demostrativo, por modo de ciencia. El modo de la poesía es básicamente intuitivo y
tiene que ver con la capacidad de aprender de modo inmediato y por lo tanto directamente relacionado con lo emocional ciertas realidades propias de la existencia humana. En esto quiero hacer hincapié porque podríamos hacer otro tipo de distinción en que poesía y filosofía los entiendo yo como dos modalidades de la misma inteligencia del hombre, es decir, no, porque podríamos hacer una oposición muy fácil si cayésemos en una concepción de la poesía como algo puramente subjetivo, puramente o meramente emocional, y a su vez asociando lo emocional a la subjetividad, ¿no? Como hacen ciertas corrientes que reducen lo poético a la subjetividad afectiva y a su vez la afectividad a una cierta sensibilidad infrarracional o irracional, ¿no? Si cayésemos en eso, la contraposición podría ser más nítida, pero en mi opinión errónea, ¿no? La poesía no es eso, la poesía no es la manifestación de irracionalidades que no pueden pasar por la esfera del conocimiento científico o filosófico, sino que la poesía es otra forma de la racionalidad humana, del mismo logos que es esencial al hombre, ¿no? En la poesía también hay una captación inteligente de la condición humana. Basta pensar en una tragedia griega clásica para advertir que allí hay una profunda inteligencia de la dramaticidad de la existencia del hombre. No solo hay una inteligencia que capta esa dramaticidad, sino también una inteligencia que la expresa, ¿no? Que la manifiesta, que la hace ver, pero por modo poético. Ya entrar a discernir en qué consiste esencialmente ese modo poético implicaría toda la filosofía de la poesía, ¿no? Pero adviértase que por lo pronto se trata de una producción humana, ¿no? O sea, una cierta creación del hombre en la cual el hombre está diciendo algo a través de esas palabras con que crea una cierta realidad ficcional, valga la paradoja, es decir, crea una ficción en la cual se proyecta su conocimiento de la realidad. En eso ya la obra poética se distingue claramente de la filosofía, que no es más que discurso por modo de ciencia, primariamente. Ahora, en el caso de la antropología existencial, lo que sí hay en común es una problemática, es decir, una materia, digamos, y también el hecho de que el conocimiento con naturalidad entra en juego, como dijimos en la clase, en la esfera existencial de la antropología, pero entra en juego de modo distinto a como entra en la poesía, porque entra en juego de modo indirecto en cuanto que está implícito en la conceptualidad en cuya esfera nos movemos en la antropología existencial, es decir, en esa conceptualidad que se refiere a la experiencia y a la vivencia que el hombre tiene de su propio modo de existir y de los conflictos que son de ese modo de existir. La antropología existencial, por tanto, no debe confundirse con una forma de poesía, y no puede confundirse si la conservamos en su condición de tal, de filosofía. Podemos agregar una cosa más, y es la siguiente. Esa antropología existencial, en modo alguno, es una suerte de autobiografía del autor, del filósofo. Si se redujese a eso, ya sería un género literario, obviamente, por más reflexiones que el autor hiciese sobre su propia vida. De hecho, hay autobiografías que pueden ser muy filosóficas y contener fragmentos de filosofía existencial, pero lo filosófico ahí no es la autobiografía. La autobiografía puede dar pie a reflexiones filosóficas, como puede caber también reflexión filosófica en una obra poética. Hay poetas que, al hacer poesía, también hacen filosofía. Eso es perfectamente posible y a veces enriquece y ennoblece la obra de arte. Hay que saber hacerlo muy bien eso, porque si usted
lo que hace, por ejemplo, es escribir en verso un tratado filosófico, eso no es más que una obra filosófica escrita en versito, pero no es una poesía en sentido propio. Ahora, hay poetas que son auténticamente filosóficos y que escriben maravillosa poesía con destellos de reflexión filosófica, ¿no? Eso es posible también, ¿no? Pero eso, insisto, hace simplemente al hecho de que el hombre es uno, ¿no? Hay una unidad esencial en el ser del hombre, y el mismo que es poeta puede también tener su dimensión o su parte de filósofo, ¿no? Lo mismo que el filósofo puede también tener algo de poeta, sin que esto impida ni el rigor de la filosofía ni la sublimidad o belleza de la poesía, ¿no? Se pueden complementar perfectamente siempre y cuando lo hagan de manera adecuada. En una misma persona pueden coincidir las dos cosas y pueden equilibrarse o balancearse entre sí, como deben estar equilibradas en el conjunto de la cultura humana, ¿no? No sé si